conferencias a cargo de María Teresa Echenique. Es catedrática de Lengua Española en la Universidad de Valencia y licenciada en Psicología y Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y doctora con premio extraordinario por la misma universidad, con una tesis doctoral sobre sintaxis histórica española, dirigida por don Rafael Lapesa. Dentro de sus líneas de investigación destacan la fraseología histórica, a la que ha dedicado varios estudios en los últimos años y sobre la que nos habló en la última edición de este seminario, la historia de la lengua española y su diacronía, y la historia lingüística del español en contacto con otras modalidades, especialmente el contacto entre la lengua castellana y la vasca. Sobre esta cuestión ha publicado numerosos trabajos, entre los que cabe destacar los volúmenes Estudio de Historia Lingüística Vasco-Románica y Las lenguas de un reino, Historia Lingüística Hispánica, en coautoría con Juan Pedro Sánchez Méndez, y algunos artículos de reciente publicación como Vasco y Románico en contraste textual, La oralidad en la palabra impresa, refranes y sentencias, o aportaciones renovadas a las relaciones léxicas entre el vasco y el latín romance, entre otros varios. A todo ello, habría que sumar su amplia experiencia docente, tanto a nivel nacional como internacional, así como la dirección de 16 tesis doctorales relacionadas con sus principales líneas de investigación. Todo ello da sobrada cuenta de su más que acreditada condición de maestra en la temática a la que nos viene a hablar hoy, con la conferencia titulada Lengua española y lengua vasca, una historia compartida. Muchas gracias. Buenos días a todos los que estáis virtualmente y también presencialmente. Muchas gracias, Rosalía, por esta presentación. Gracias al Instituto Universitario Seminario Menéndez Pidal, a su directora Esperanza López Parada, cuya vena poética ha quedado de manifiesto en su presentación. Un saludo muy especial a Navián, que tanto y tan bien ha hecho en estos 4 años, a Mercedes Fernández Valladares, sufridora también en esta época, y a Álvaro Piquero, que es quien se ha encargado de la engorrosa gestión, personalmente también con Rosalía, de todos los trámites tan incómodos. Bien, estoy contenta de encontrarme aquí de nuevo, viendo además a compañeros maestros muy queridos en esta que fue mi universidad de origen y en la que empecé a enseñar en la cátedra regentada por Rafael Lapesa mientras hacía la tesis doctoral. Bien, el título de la conferencia sugiere una relación histórica entrelazada, creo, trabada, entre la lengua española y el euskera, o lo que es lo mismo, entre las comunidades de habla castellana y de habla vasca, que en algún momento de la historia se han fusionado, al menos en parte, para dar lugar a una convivencia caracterizada por posibilidades de notoria diversidad entre hablantes monolingües, por un lado, bilingües, con diferente proporción de conocimiento y uso de las dos lenguas, por otro. Claro, hoy no quedan prácticamente vascohablantes monolingües, son quienes hablan español en el área vasca, quienes pueden ser tanto monolingües como bilingües, con mayor o menor conocimiento y uso del euskera. Las situaciones de bilingüismo, de diglosia, según los casos, pueden conducir a que la lengua llegada del exterior termine siendo también propia de un territorio. De hecho, modalidades lingüísticas como el catalán, el gallego, el aragonés, el asturiano, el aranés, proceden del latín, lengua llegada a Hispania desde el exterior. Cuando esto sucede, las respectivas comunidades de hablantes comienzan a ser una misma comunidad de dos lenguas con diferente grado de conocimiento o uso, como ya he dicho. En el día de hoy no me va a ser posible citar a todos cuantos han trabajado en el ámbito vasco y en el español. Mencionaré lo que considero más relevante para una exposición como la de hoy y al hilo de consideraciones generales haré un brevísimo resumen de la historia compartida por la lengua española y la lengua vasca, con el fin de aportar algunas muestras del interés que tiene el estudio conjunto vasco-románico. Algunas afirmaciones pueden considerarse discutibles, y lo son. Me he decantado por las que creo más válidas filológicamente, y como habrá posibilidad, creo, al final de las 2 intervenciones de la mañana de hoy, de tener un coloquio, responderé en la medida de mis posibilidades a lo que se quiera plantear.
Se puede caracterizar el contraste entre las dos lenguas con unas notas de realismo histórico reconocido. El español es lengua indoeuropea, el euskera es lengua no indoeuropea, el castellano procede del latín de Hispania, fue uno de los primitivos dialectos peninsulares, y la lengua vasca es la única de la Hispania prerromana que sobrevivió a la latinización. Ya con Alfonso X se crea la Koiné castellana, Nebrija, todos hemos asistido al año de Nebrija, la primera codificación oficial de la lengua. El euskera está escrita y codificada dialectalmente desde el siglo XVI. Y digo dialectalmente de una manera muy positiva, porque gracias a ello conocemos bien los dialectos vascos desde el siglo XVI. El español se convierte en una lengua con una expansión territorial progresiva frente al euskera, que ha ido retrocediendo en extensión geográfica. La Real Academia Española surge en el 18, tiene sucesivas reformas hasta la norma panhispánica actual. La Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, la norma común, el Euskaltzaindia surge a principios del siglo XX y la norma común en 1970, aceptada por todos, de manera que llegamos al siglo XXI ya con una ortografía, un léxico, por fin, y una gramática codificadas. El castellano tiene el español, pues muchos más de 500 millones de hablantes, casi cerca de los 600 parece, y el euskera, pues quizá en torno a los 800.000 hablantes. Bien, las diferencias entre las dos lenguas son, por lo tanto, muy notables, pero juntas han recorrido una trayectoria de al menos 10 siglos, que son 20 si contamos el contacto anterior del vasco con el latín y con el castellano naciente, que es la tesis que yo comparto, trayectoria sobre la que voy a presentar hoy algunos destellos ajustados al tiempo del que dispongo, que voy a seguir ordenadamente por lo que tengo preparado para no irme por las ramas. Desde el punto de vista del método, que como sabemos corresponde al plano del investigador y no al del objeto investigado, cualquier opción puede ser válida para estudiar la trayectoria de las lenguas a la hora de abordar la relación histórica entre aquellas que han convivido o conviven en el mismo territorio en la actualidad. Es posible separar ambas en su estudio, pero sin ignorar la existencia de la otra, ignorándola por completo, asumiendo la influencia recíproca en mayor o menor grado entre ambas. Por poner un ejemplo bien conocido, Menéndez Vidal trató de fijar las líneas convergentes en la historia en el proceso de conformación de lo que denominó español en sus orígenes del español. En tanto, Diego Catalán tituló una de las recopilaciones de sus trabajos como el español Orígenes de su diversidad, recordando que el español en su complejidad social y también geográfica era ya diverso desde los inicios. Y no hace falta aclarar que ambas perspectivas son perfectamente complementarias porque los dos autores atendieron a las lenguas circunvecinas o contiguas al español a la hora de estudiar su historia. Digamos también que una variable no menor es la competencia que el estudioso tiene de ambas lenguas, castellano y vasco en nuestro caso, que puede ser desigual en mayor o menor grado, equilibrada o mayor competencia en una de los dos, con un conocimiento de una o de ambas procedente solo de los libros o solo de la oralidad, o puede ser nulo el conocimiento de una de ellas. A todo ello se suman circunstancias de orden personal que han conducido a ese resultado y que suelen ir acompañadas de actitudes hacia cada una de ambas lenguas, es decir, de lo que esas lenguas significan vivencialmente para el investigador que emprende su estudio. Estoy segura de que John Juaristi comparte lo que estoy diciendo. Todo lo cual tiene también su incidencia en la propia orientación metodológica. Enseñaré mis cartas desde ahora para que se pueda conformar un marco lo más exacto posible de la
exposición, porque es evidente que cuanto voy a decir pues es mi visión del proceso de la historia conjunta de ambas lenguas. El euskera fue mi primera lengua. Mis padres decidieron que el vascuence fuera nuestra lengua familiar durante la niñez, lo que sirvió para que mi padre, que lo había perdido, lo había sustituido por el español, como la mayoría de su generación en la ciudad de San Sebastián, pues lo recuperara. Pero desde la infancia escuchábamos en casa las conversaciones que los mayores mantenían en castellano, lengua a la que deseábamos sumarnos para sentirnos también mayores y a la vez para ir acomodándonos a lo que en aquel tiempo era predominante en San Sebastián, donde vivíamos, y gozaba además de un prestigio que el euskera no tenía entonces. La educación escolar fue obviamente por la época mencionada en castellano, en infancia, pero cuando pasábamos a Francia, cosa frecuente por la cercanía geográfica, sorprendía la presencia de la ikurriña en territorio vasco-francés, prohibida entre nosotros hasta la tradición e ignorada, yo creo, desconocida en el conjunto de España. Claro, en Francia coexistía con canciones y otras manifestaciones culturales vascas. El franquismo había paralizado procesos de institucionalización del euskera que surgieron a principios del siglo XX, la creación de la Revista Internacional de Estudios Vascos, la fundación de Euskaltzaindia, como he dicho antes, de Eusko Ikaskuntza. No se prohibió el euskera en el ámbito privado, pero sí en el público, en las instituciones oficiales, en la prensa, etc. Pero, como ha escrito Iñaki Camino en una obra colectiva que mencionaré después, al norte del Bidasoa, aunque no hubiera ninguna prohibición explícita, tampoco tuvo ningún apoyo el euskara. Bien, desde el momento presente podemos apostillar que con el paso del tiempo tales manifestaciones culturales siguen conservando en territorio francés el mismo parecido tenor. En tanto, en España la transición política favoreció no solo la recuperación de la lengua y de las instituciones vascas, sino un progreso en el orden lingüístico y cultural de carácter oficial inimaginable en Francia. Baste mencionar que en España la lengua vasca es oficial, en el País Vasco y Navarra, que por cierto recibe denominaciones diferentes, pero porque en el Estatuto de Autonomía del País Vasco se llama euskera y en el de Navarra vascuence, no quiere decir que sean lenguas distintas, digo esto a propósito de la polémica entre castellano, entre catalán y valenciano. Bien, y por cierto también está bien. Las denominaciones de la lengua, tanto desde el ámbito romance como desde el propio euskera, son numerosas y ya ven que las denominaciones del euskara en su diferenciación dialectal, recogidas por Michelena y Sarasola en su Diccionario General Vasco, que se puede consultar en línea con nuevas adiciones, muestran en su variación que es una denominación que procede de muy antiguo. Y digo que, por cierto, la Real Academia Española prefiere la variante euskera con K a la variante con Q, admite las dos, y lo digo porque hay quien a veces se sorprende de que esto sea así, pero la K es una letra tan española como la Q. Bien, así que mantuve el euskera gracias al uso familiar. Parcial, pues mi familia alternaba los dos códigos, y local, pues mi dialecto es el guipuzcoano de San Sebastián, muy influido por la modalidad de Zarauz, tenemos algún zarauztarro entre nosotros también hoy, donde residía mi familia materna, que era con la que sobre todo empleaba el euskera, porque con mi familia paterna en San Sebastián alternaba los dos. Y fue en la universidad donde comencé a aprender a leer en la que había sido mi lengua materna. Sí, en esta misma universidad, Complutense, en la asignatura optativa Lengua Vasca de la especialidad de Lingüística Hispánica, que entonces impartía Sabina de la Cruz, a quien tantos recordamos como inmejorable amiga, además de como firme compañera de Blas de Otero, pues ahí es donde empecé a estudiar la lengua vasca. Franco no había muerto aún, esto fue en el año 74. Bien, desde entonces el estudio de la historia del euskera me ha acompañado en mi vida académica junto a la historia de la lengua española. Tuve luego la inmensa fortuna de contar con la amistad de Luis Michelena, Koldo Michelena, hoy por hoy el vascólogo de mayor calado que ha existido, y de su mano colaboré en la institucionalización de la filología vasca entre 1981-87 e incluso después, un proceso felizmente culminado hoy. Y desde entonces, pues,
esta historia compartida me ha acompañado toda su vida. Termino con este preámbulo que me ha parecido necesario. Bien, hablar de lengua e historia de dos lenguas que han convivido largo tiempo es tanto como preguntarnos por su relación diacrónica, por su aparición en la historia y nuestra capacidad de penetrar en el pasado, nada menos, en definitiva. La publicación de corpus de textos de antiguas lenguas hispánicas prerromanas, ahí vemos a Interman aplicándose a la lectura de una inscripción, no dejan ya lugar a dudas del carácter multilingüe de la Hispania antigua, ¿no? Hübner había denominado a su obra Monumenta Lingua Ibericae y Untermann ya Linguarum Ibericarum. Bien, frente a la lengua ibérica, por lo tanto, y sabemos, además, con certeza razonable, en esta división entre Hispania no indoeuropea, que queda hacia el oeste de la península, una división que hizo Untermann grosso modo, pero no sirve para el día de hoy, pues digo que con certeza razonable sabemos que el aquitano, había hablado en la vertiente septentrional de los Pirineos centrales y en la llanura de Aquitania era también vasco. Ya he dicho antes que habrá muchas de las cosas que son discutibles y con mucho gusto las podremos decir después, pero todo lo que estoy diciendo está apoyado en trabajos filológicos muy serios, de autores bien consolidados. Bien, paso por alto la cuestión de los límites antiguos del euskera, tema igualmente controvertido. Al igual que la tesis de la vasconización tardía, que no comparto, porque no afectan al día de hoy, pero menciono estos dos trabajos, de Lacarra y Gorrotxategi por una parte, de Abaitua y otros por otro lado, y del libro que tienen ahí ustedes, Una historia de la lengua vasca, es una recopilación actualizada o bastante actualizada de todo lo que se ha hecho sobre el euskera, está traducido al castellano, lo cual es muy útil para quienes no dominan el euskera, de la misma manera que todos los trabajos de Joseba Abaitua que se pueden encontrar en la red son igualmente magníficos para quienes no conocen la lengua. Bien, la romanización y consiguiente latinización de Hispania representa, por tanto, el fin de la antigüedad, se entienda esta como se entienda, y la etapa final del proceso de indoeuropeización de Europa, en la que el euskera queda como un único resto no indoeuropeo en Occidente. Y es aquí donde propiamente empieza nuestra historia vasco-latino-románica compartida. Que el latín alcanzó a impregnar al euskera desde tiempos lejanos no tiene duda. Michelena afirmó que la lengua de Vasconia es puerto donde se han cobijado tantas palabras y expresiones latinas y romances caídas en desuso en sus lugares de procedencia. Afirmación valiosa para la lingüística vasco-latino-románica, en particular, a la que el propio Michelena aportó importantes trabajos, de los que entresaco este llamativo ejemplo, hablando de las palabras viajeras del Imperio Romano. Dice, nos facilitan información sobre su léxico, incluso cuando sus continuadores directos, los romances, tienen que permanecer mudos. Es el típico caso de Archiater, que procede del griego argiatros o argiatros, conservado solo en alemán arch y en vasco acheter. Digamos que el estudio vasco-románico, es decir, el estudio comparativo de lengua vasca y lenguas románicas, surgió como disciplina científica fuera del propio País Vasco, al calor de vascólogos que no eran vascos, como merecen ser recordados, el caso de Guillermo de Humboldt, que entre los siglos XVIII y XIX visitó la Sociedad Vascongada de los Amigos del País, a la que me honro en pertenecer, y fue sociedad fundada por Xavier María de Munive, como tenemos ahí en este sello tan peculiar, y después ya a caballo entre los siglos XVIII y XIX hay que mencionar a Luis Luciano Bonaparte, autor del primer atlas lingüístico, el primer mapa
en realidad eran dos de los dialectos vascos, estudió los dialectos vascos hablados y también los escritos. En fin, no se puede dejar de mencionar entre los vascólogos extranjeros también a personalidades como el holandés de Richt o el estadounidense afincado en Inglaterra, Robert Trask, todos ellos meritorios por los trabajos que nos han dejado sobre el euskera, y merece, creo, especial atención Hugo Schuchart, que fue nombrado miembro de honor de Euskaltzaindia a comienzos del siglo XX, recién fundada la academia, y él ofreció ya los primeros trabajos sistemáticos de la influencia entre los ámbitos vasco y románico. Sorprende, al menos a mí me sorprende, que hoy no haya un deseo de mayor encuentro académico entre las filologías que estudian dos mundos que han vivido durante siglos en contacto y además en estrecho contacto. A propósito de la mano de Irulegui, sobre la que Fontes Lingua de Vasconum acaba de publicar un número con una segunda parte monográfica referida a ella, con opiniones muy divergentes de los propios vascólogos sobre su antigüedad, escribe Joseba Lacarra un artículo minucioso en detalle, con citas para todo lo relativo al euskera, impecable como son todos los suyos, pero carente, me sorprende, en referencias bibliográficas concretas, cuando para defender su posición respecto a la menor antigüedad de la lengua vasca reflejada en la placa de bronce, recurre de forma muy válida, desde luego, al contraste entre el mundo románico y el vasco. Y dice que la PESA estableció que la fijación de determinados hechos lingüísticos se habían producido en los siglos VIII y IX, y no hay referencias bibliográficas. Resulta sorprendente esta escisión académica del estudio entre dos mundos que durante siglos no solo no han estado separados, sino que se han absorbido y hasta empapados recíprocamente. Hay excepciones, desde luego, José Ignacio Pérez Walde, tanto en solitario como en colaboración con Selim Munol o con Manuel Pérez Saldaña para cuestiones de sintaxis vasco-románico. Miren Lourdes Oñederra en fonología, son ejemplo de perfectos conocedores de la lengua vasca y también de la castellana, que prestan atención al paralelismo de ambos campos. Y de manera general, con una perspectiva global, en el mismo grupo estaría Jon Juaristi, que ha estudiado las relaciones de tensión, creo, entre ambos mundos. Bien, en un día como el de hoy no puedo dejar de mencionar que Menéndez Pidal dedicó su atención a la lengua vasca, para lo que contó con la en tantos aspectos inestimable ayuda de María Goiri, tan recordada el año pasado. De hecho, Michelena manifestó con frecuencia que su tesis doctoral, Fonética Histórica Vasca, surgió como deseo de aplicar al euskera lo que Menéndez Pidal había hecho con el español. Y quizá no esté de más recordar que en su tribunal, que otorgó la máxima calificación a la tesis, estuvieron, entre otros, Dámaso Alonso y Rafael Latesa, quien, por cierto, escribió que España forjó su peculiar modo de ser en el contacto de lenguas y culturas muy diversas. González Ollé ha dedicado trabajos serios a este campo. Es autor de una investigación pionera de gran trascendencia en su día sobre romance vascuence en la historia lingüística de Navarra, al que han seguido otros hasta época muy reciente, así como diferentes autores cuyo conocimiento de la lengua vasca es más o menos colateral, como lo fue para el propio Joan Corominas, pese a lo cual, no hay que olvidarlo, dio entrada al euskera en su diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, que en su última edición se denominó diccionario crítico etimológico, castellano, de la lengua castellana, que pasó a ser castellano e hispánico, porque englobaba todas las modalidades hispánicas, incluso el euskera, que no era románico. Y ya que menciono a Corominas, aportaré un apunte léxico, ya que las palabras pasan de una lengua a otra, no porque sean elementos que indiquen identidad, sino porque muestran las relaciones con otras lenguas. No es difícil entender que la aparición del diccionario de Corominas, que, como he dicho, era capaz de prestar atención a los hechos románicos y de adentrarse con gran detalle y prolijidad también en el ignorado mundo euskérico,
fuera recibiendo, digo, no es extraño que fuera recibiendo con entusiasmo la reseña puntual de Luis Michelena, Koldo Michelena, que nunca escatimó elogios hacia esa obra. Y resulta de sumo interés para cualquier filólogo que voces latinas, algunas con gran presencia en la lengua castellana de otro tiempo, continúen hoy teniendo gran vitalidad de la lengua hablada y escrita, junto a casos como Sécula, de extraordinaria funcionalidad en el euskera de todas las épocas y dialectos, es dutori sécula. En Zun, lo dice hoy cualquiera, ese sécula, que es tan fuerte, está perfectamente integrado en el euskera, o como el vasco general asmatu, para ocurrirse, inventar, descubrir, etcétera, claramente relacionada con el castellano antiguo, asmar, allegatú y tantas otras. Pues bien, todas estas voces nos permiten rescatar sin dificultad el estrecho contacto que se dio ya entre la lengua vasca y la lengua latina, que tiene cognados de origen euskérico abundantísimos. Ahí tenemos unos pocos, de los cuales destaco erregue, rey, erreguiña, erreguina en la zona francesa reina, porque esa diferencia, el euskera no tiene procedimientos gramaticales para marcar el género, esa diferencia que es etimológica ha propiciado que en algún caso la terminación de reina haya servido para marcar también el género. Cuando a una niña se le dice soriña, bruja, brujita, ese uso hipocorístico solo es atribuible a una niña, no se puede aplicar, creo, a un niño. Bien, el euskera tiene latinismos bien integrados en la lengua, latín digitale, ha dado ditare, titares, mi variante guipuzcoana, que tiene derivados propios en el que no conoce el castellano. El castellano decimos cucharada, pero no decimos dedalada, pues el euskera tiene ditare cada. En fin, palabras como episcopu o catillu, el catillo en el que hemos desayunado todos los niños, el tazón, tienen una vida muy fecunda en el castellano. Es verdad que el euskera a su vez ha prestado al español algunas voces, quizá el caso de ezker, sin género en euskera, nos ha dado castellano izquierda o izquierda, que ha pasado a otras lenguas románicas, a veces directamente del euskera, otras a través del castellano. La lengua vasca no ha contado nunca con un sistema de escritura propio, esto lo explicó muy bien Jon Juaristi. Hasta el siglo XVI podemos seguir su rastro en textos escritos en otras lenguas, principalmente románicas, y cuando comienza a ser escrita ya con regularidad, utiliza para ello la scripta románica, en mi opinión, una scripta navarra. Testimonios históricos de la existencia documentada del vasco son abundantes. Por poner solo algunos ejemplos, diré que hay léxico vasco en documentos castellanos y románicos. Aquí en Santa María de Valpuesta, palabras de parentesco, aita, aita está hecha, que luego dará cha, Martín, aita, Martín, como sabido, ama, madre, enaya, amuñu, etcétera. En la reja de San Millán pues hay un gran contraste, topónimos vascos inconfundibles, Arrizabalaga, Galarreta, frente a otros ya románicos o castellanos, Quintaniella, Villaluenga. En las glosas emilianenses, por cierto, el jueves se presenta el tomo correspondiente a la parte latina de las glosas, una investigación dirigida por Claudio García Turca, y para el año que viene esperamos presentar ya la parte románica de las glosas, pues es bien conocido que hay dos glosas en euskera, sin ninguna duda, aparte de otras muchas muestras indirectas que pueda haber en ellas, están ese itzioki o itzioki dugu, igue cayutu es dugu, que en San Millán de la Cogolla, el monasterio de Yuso, se exhiben con gran orgullo. Codex Calixtinus, famoso porque fue robado y luego ya por fin encontrado, pues ahí menciona la lengua vasca como lengua bárbara y se habla de algunas voces suyas, y en fueros, en documentos navarros y en textos navarros hay documentación de variantes de la palabra vascuence o vascuence bien conocidas.
Bien, no hay que olvidar que en el momento en que se escribieron las glosas en algún lugar próximo a San Millán, además de vasco y castellano, convivían en la península en un clima de diferenciación, pero sin tensión social conocida, diferentes modalidades lingüísticas, por lo que el contacto vasco-románico no se produjo en una atmósfera de exclusividad de ambos sistemas lingüísticos, sino al calor, una vez más, de lenguas y culturas diversas. Bien. El deseo de revalorización de la lengua alcanzó tardíamente al euskera en relación con la castellana, porque la tradición discursiva en lengua vasca solo se produjo a partir del siglo XVI. Hasta entonces apenas hay una serie de testimonios deslavazados que, bien es verdad, sirven para construir la cadena de antigüedad, desde la antigüedad hasta el siglo XVI, del euskera. Pero no, estos testimonios no pasan de estar aislados y carentes de tradición. Ya en el siglo XVI el castellano llevaba largo tiempo de cultivo, escrito, había iniciado ampliamente la andadura codificadora tras la gramática y el diccionario nebrisenses. Era una lengua preparada para el esplendor de su siglo de oro. En este siglo hay mención también a la realidad de la lengua vasca, en Valdés o en la gramática de Lovaina, por ejemplo. El vascuence, en cambio, empezaba entonces el camino hacia la escrituralidad. La gramaticografía, esto es, el estudio de la propia lengua, surgió en ámbito vasco, como he dicho ya, en el siglo XVI, con especial relieve en el caso de la lexicografía, en el periodo que Munol y Lacarra han denominado ahora euskera antiguo y clásico, es decir, 1600-1745, en el que es ya firme el anclaje de la tradición gramatical y lexicográfica. Los límites y situación social del euskera, por los ya numerosos testimonios vascos, han sido estudiados por Cecil Munol, por Ricardo Gómez, muy especialmente, entre otros. Y sucede que el primer texto escrito en su totalidad en lengua vasca, en dialecto bajo-navarro, Primitia Lingua Vasconum, claro, lleva el título en latín, porque si en aquel momento hubiera llevado un título en euskera, pues no se habría podido alcanzar el contenido de la obra. Bien, pues esta obra utiliza ya el alfabeto occidental heredado del latín y las reglas de ortografía románicas. Es lo mismo que 8 años antes había hecho Fray Juan de Zumárraga, que espontáneamente nos muestra en una carta escrita a sus familiares, cuando no quiere que nadie de los que copian las cartas que de América llegan a España y de España a América en el archivo de Indias se entere del contenido, pues decide redactar la parte final en un euskera vizcaíno, hoy perfectamente entendible para cualquiera que conozca el euskera y, por supuesto, para los hablantes de la actual variedad vizcaína. Bien, en 1528 Juan Sebastián Elcano había muerto 2 años antes, Ignacio de Loyola estaba en París, Valdés leía el diálogo de la lengua a sus amigos italianos, el euskera aún no se había cultivado por escrito. Nacía Juana de Albret, reina de Navarra, monarca protestante y promotora de la primera traducción de la Biblia al euskera, realizada por Joanes Leizarraga en 1571. Educada conforme a las nuevas creencias religiosas, la historia vuelve a entrecruzarse porque en su corte estuvo Antonio del Corro, monje jerónimo en el monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce, Sevilla, foco de luteranismo descubierto por la Inquisición. Él consiguió escapar con sus compañeros, fue quemado en efigie virtualmente, pero ellos huyeron a Francia llevando la traducción castellana de la Biblia, que después volvió a la península en algunos ejemplares que fueron nuevamente quemados por la Inquisición. Bueno, Antonio del Corro se convirtió al calvinismo, de Ginebra pasó a Lausana, de ahí se trasladó a la corte de los Albret en Bearne, y digo esto porque es allí donde escribió
las reglas gramaticales para aprender la lengua española y francesa, las lenguas española y francesa, en una época en la que más o menos debía coincidir con la redacción del Testamento Berría, el Nuevo Testamento de Leizarraga. Los estudiosos de la historiografía española citan a Antonio del Corro en El Foco británico porque, claro, se publicó la obra años más tarde en Oxford, pero la redactó y la escribió en Bearte. He dicho antes que los pocos ejemplares de aquella traducción bíblica del español fueron quemados por la Inquisición, pero en cambio la traducción al euskera de Leizarraga sí pudo ejercer una influencia vivificadora sobre el euskera y de hecho se considera generalmente que es a partir de entonces cuando se crea la lengua vasca literaria. En fin, en cualquier caso, pues ya vemos que había lugar para todas las lenguas, no había enemistad entre ellas. Bien, ya en el siglo XVIII tenemos sabios como Gregorio Mayans o como Manuel de Larramendi que polemizaban sobre el euskera y tantas cosas interesantes en las que hoy no podemos detenernos. Me fijo ahora en el trabajo de Rosa Espinosa Elorza, un apunte léxico y lexicográfico a la vez, que tiene seguramente razón cuando apela a la influencia del francés en la fusión de lo que todavía en el diccionario académico se dice que también se acepta como adiós, hoy utilizado como fusionado, estaba en el diccionario panhispánico y ha pasado a la nueva redacción del diccionario de la lengua española. Pero es interesante que Pierre Durte ya en su diccionario latino-cantábrico manuscrito en Londres hacia 1715, bien estudiado por Patrick Urquizu, presenta variantes ya completamente lexicalizadas de la forma de 1715. Si la registró entonces en el diccionario debían llevar ya algún tiempo así en vivas y probablemente ya a finales incluso del siglo XVII. Esta voz ha pasado al euskera donde hay numerosas variantes. Adió, adió inicial, es la fórmula de despedida típica de Donosti, arillo incluso también. Todas estas formas sufrieron un cierto oscurecimiento frente al agur, que después ha resurgido con mayor fuerza, pero esto nos sirve para ver que efectivamente debía haber un puente euskérico en el siglo XVII ya entre el francés y el español, de manera que el euskera ha podido servir como puente para la llegada de galicismos al español. Bien, voy a hacer un pequeño apunte fraseológico, todavía estoy a tiempo, diciendo que el euskera es una lengua aglutinante, todo el mundo lo sabe, pospositiva, de manera que frente al carácter prepositivo del español, por ejemplo, nosotros decimos saber algo de memoria, el euskero dice buruz, o sea, el sufijo muestra ahí el carácter adverbial, aiterenechea, pues es la casa del padre. Bien, pues el euskera, con ese carácter pospositivo, ha captado las locuciones del español como ya lexicalizadas. Tenemos una variante de repentean, de repenteco, que es evidente su filiación con el español, a cualquiera se le ocurre. No sucede lo mismo con de rigor, sobre todo si conforme va recibiendo nuevos refuerzos del carácter adverbial por la posposición de los casos, se dice de rigoresco, de rigoresco. Pues a mí me costó tiempo darme cuenta de que eso era el castellano de rigor, algo es de rigor, es obligatorio. Y por si hubiera alguna duda, pues el euskera dice al revés de lo que el castellano es al revés, es decir, lo tiene como un todo lexicalizado y con el surgimiento de esa D pentética que tenemos en saldrá, por ejemplo, de salir no es salirá ni saldrá, sino saldrá, y este al revés además ha dado sus propias variantes en sus propios derivados. Dice Michelena que esos derivados no se explican solo por su origen,
lo cual quiere decir que ha tenido vida propia en el euskera. Bien, digamos también que la correspondencia, ya que estamos hablando en cierto modo de preposiciones, la correspondencia entre euskera y castellano en el uso de preposiciones no es clara, porque las diferentes relaciones que establecen las preposiciones pueden gramaticalizarse de muy diferente manera. De hecho, el significado de las preposiciones es abstracto y las relaciones que se establecen entre una preposición y su término son distintas. Ahí tenemos la preposición de, en castellano, la casa del padre, lo aprendido de memoria, de corazón, de casa, sortija, de oro. Pero el euskera utiliza casos muy distintos. Aitaren, etxea, ese es un genitivo, buruz, como he dicho antes, o bihotses, son el instrumental. Etxetik, este es un ablativo auténtico, lugar de procedencia, vengo de casa. Etxiko pacharana, un genitivo locativo, el pacharán de casa. Urrezko, eraztunaz, se puede discutir si hay un caso o dos, pero en cualquier caso se gramaticaliza de otra forma. Bien, pues son muchas las relaciones, como digo, que se establecen entre la preposición y su término. Y bueno, este es un campo de especial interés, en mi opinión, para el estudio vasco-románico. En esta exposición que tiene algo de maratoniana, no quiero dejar de mencionar los 539 refranes vascos compartidos con su seguramente traducción castellana. Michelena explicó y Lacarra y otros han confirmado que efectivamente el original debía ser euskera y lo que hay es una tradición castellana. Refranes que luego fueron ampliándose hasta llegar a 900 con otros con traducción española y también francesa, con lo cual el estudio comparativo se amplía notablemente. Bien, estas decían Munol y Lacarra que son el texto arcaico de cierta extensión, efectivamente, tomado de la oralidad. Está publicado en 1596, pero hay rasgos claros, hay una evidencia de que el texto tiene que ser anterior. Y Michelena lo consideraba también de excepcional importancia para la lingüística histórica, precisamente cuando hacía la reseña del libro de Gorostiaga sobre este texto, recordando que en Gorostiaga lo llamaba la enciclopedia de la historia del euskera. Hay casos interesantísimos, ¿no? Egazterik estariñago Andreen gogoa baino. Volátil, dice ave, egazterik, el euskera tiene un partitivo de ave, de volátil, no hay más ligera que el pensamiento de la mujer. Ahí ya está feminizado. Onekoñón tani esilik egon, hablando y yo callando estando. Esconduta garbatu, casar y arrepentir. Chakur katu dagoz, hoy diríamos están como el perro y el gato, pero aquí dice gato, perro, están. Gaba gogaiaren ama, la noche, madre de los pensamientos. Es interesante que aquí se haya feminizado noche como, sí. Pensamiento es pesadilla. Sí, sí. La madre de las pesadillas, sí. Efectivamente, gracias, John, por esta... sí, eso es, efectivamente. Muy bien. Bien. Refranes y sentencias se encuentra a la espera del análisis minucioso de la parte castellana, en ello estamos, en menor medida de la francesa, con la misma competencia y detalle que han aplicado los investigadores vascos al euskera del texto. La edición hecha por Lacarra es realmente notable, pero mientras tanto, pues sirva esto como un anticipo de futuros trabajos. Bien, de forma muy general diría que el sistema vocálico del euskera es similar al del castellano, no solo del castellano, del aragonés, del catalán occidental. Y sobre otras cuestiones han trabajado con detalle Ualde y Oñederra. En la situación de contacto vasco-románico hay ejemplos claros de convergencia estructural, por ejemplo, la creación reciente del modo subjuntivo. En general, la evolución del sistema verbal del tiempo, aspecto y modo, como han estudiado Ualde y Munol en un trabajo conjunto,
junto a otros de falta de convergencia. Es el caso del mantenimiento del sistema de ergatividad en la lengua vasca, entendido como un proceso, un rasgo flexivo, morfológico, que, bueno, dice Abaito que también puede tener algunos matices de evidencialidad, pero no tiene que ver con lo que Víctor Lara Bermejo está hablando ahora de evidencialidad en un ergativo posible que no afectaría al castellano, sino a otras modalidades románicas, una ergatividad extinguida. Otras veces, ambas posibilidades se entremezclan, como han estudiado Walde y Pérez Saldaña en 2020, en el caso de la evolución de los pronombres de segunda persona en vasco. Interesante estudio en el que parece que hubo primero un proceso de convergencia con el castellano, pero luego otro de divergencia. Y es esta una cuestión que todavía hay que trabajar bien. Para el español tenemos estudios numerosos y todos ellos importantes. Diré al paso, porque me llama la atención, no sé si esto es también observable a otros espacios de área no vasca, que los universitarios vascos manifiestan cierta incapacidad para utilizar las formas de usted, del ustedeo. A mí me lo han manifestado textualmente en algunos casos. No sé si esto tiene que ver o no con el euskera o no, pero es algo en lo que habría que incidir, puesto que además es un tema de moda en el castellano, en español. Como consideración de carácter general, conviene reparar en que a la hora de construir la historia de la lengua, y no digamos para el estudio de etapas prehistóricas de la lengua, no se puede prescindir del contacto con otras lenguas. Y desde una óptica meramente referencial, es importante recordar que las lenguas de contacto real y diario del euskera siguen siendo el castellano en territorio español, así como el francés, y en grado de mucha debilidad, si no se remedia, el gascón en territorio francés. Conviene no olvidar lo que Michelena escribió en su día respecto a la decadencia o la pérdida del euskera, muy variable según zonas y épocas. A saber, dijo Michelena, es altamente probable que no hayan influido solo en ello la imposición o la desidia, por muy reales que fueran. Tras los avatares del siglo XX, cuestión sobre la que Juan Pablo Fusi ha escrito páginas de hondo calado, que ya nadie puede modificar, pero sí interpretar y hacerlo filológicamente, existe honestidad intelectual, a la vista del legado de personajes históricos como Elcano Loyola, de estudiosos de relaciones entre euskera y español, Schuhart y los ya mencionados, de acontecimientos históricos como la Academia Errante, en la que no podemos entrar, pero surgida en pleno franquismo en pro de la cultura vasca, en la que colaboraban figuras intelectuales de diverso signo. Tenemos ahí a Martín Santos, que celebramos su centenario. Quizá podamos mirar al futuro imaginando una andadura respetuosa al menos de ambos mundos. No sé si me queda tiempo para leer un párrafo del Quijote en su traducción al euskera. El euskera guipuzcoano todavía no normalizado lo pongo tal como lo escribió Berrondo. Evidentemente, el tener una lengua común, matúa, es excepcional para todos, pero cuando mencionamos algo del pasado en cualquier lengua, la utilizamos. Ese pasaje en que dice el Quijote: y así te ruego, Sancho, que calles, que Dios, que me ha puesto en corazón de acometer ahora esta tan no vistosa y tan temerosa aventura, tendrá cuidado de mirar por mi salud y de consolar tu tristeza. Dice la traducción: ala bada Sancho, isildu zaite mesedez, eta honen izugarrizko eta ikusi gabeko borrukan sartzeko gogoa eman didan jainkoak, berak zainduko nere osasuna eta alaituko zure bihotzeko tristura. Bonito es eso de tristura. Tristura está en castellana, muy poética, como tristeza, pero Berrondo ha preferido esa traducción. En euskera, tristura es una voz popular, no tiene ahí precisamente un matiz tan poético como en el caso del español. Voy recapitulando. He querido ofrecer muy sucintamente aspectos de las vidas entrelazadas, no solo paralelas, de dos de nuestras lenguas.
Una de ellas, la lengua castellana, convertida en española, es la común a todos los españoles. La otra, la lengua vasca, la más antigua de nuestro solar y de Europa. Poco después de morir Joan Coromines, el gran filólogo catalán que trató admirablemente las cuestiones relacionadas con la lengua vasca, preguntaron a su colaborador privado, Joan Ferrer, qué había aprendido de él. Dijo, lo que aprendí de él, sí, esto, contestó, que los fenómenos de una lengua solo se pueden explicar en relación con los fenómenos de otras lenguas y que los hombres solo se pueden explicar en relación con otros hombres y que por tanto es ridículo enfrentar a una lengua con otra y a un hombre con otro. Walde y Pérez Saldaña, entre otros, han mostrado con rigor científico que sigue habiendo interrogantes y puntos para aclarar en temas concretos entre procesos convergentes y divergentes entre euskera, castellano, francés e incluso occitano. Por su parte, Lourdes Oñederra, en un trabajo reciente, ha escrito que el trabajo sobre las consecuencias de la intensa y larga relación entre dos lenguas, castellano y vasco, que durante siglos han estado, aun de forma diversa, siempre en intenso contacto, es tan complejo como interesante. En numerosas ocasiones anteriores he defendido las muchas ventajas que podrían derivarse de la aplicación filológica al estudio conjunto vasco-románico, en una línea de investigación que tiene sus comienzos firmes en Hugo Schuchart. La perspectiva que estudia la historia externa de las lenguas se fija en cada uno de los sistemas en contacto con el fin de determinar las consecuencias lingüísticas de su historia compartida. Y es lo que he tratado de bosquejar hoy aquí para mostrar un camino de estudio que podría dar resultado de largo alcance lingüístico y filológico a las filologías española, hispánica, románica y también, creo, a la filología vasca. Sirvan estas consideraciones para atraer la atención sobre el estudio contrastivo de ámbito vasco y latino-románico, así como para contribuir al impulso que a la propia filología quiso infundir Luis Michelena cuando afirmó que estos paralelos con otras lenguas son sobre todo los que en todas partes han hecho adelantar a la filología. Muchas gracias.